Unidad 530. Tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro, recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. Bancá a la 530. La radio de las madres te necesita. Si tenés dudas, escribinos 11 64 19 16 50 o envíanos un correo info@am530somosradio.com. En AM530, Nicolás Márcico enciende el aire con toda la información. Un buen comienzo en AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Muy pero muy buenos días, bienvenidos a la nueva mañana de la 530. Y el tiempo, atentos que tenemos 18 grados, pero la máxima 31 para hoy en el AMBA. Bien, mucha información también del transporte a esta hora, pero para arrancar temprano, ayer informaron a la noche los metrodelegados de la línea B que hoy van a dar una conferencia de prensa y hay medidas de autodefensa. Va en la estación Federico Lacroze de la línea B entre las 7 y las 8, bueno, accesos libres, los molinetes liberados. Y seguimos con más datos del transporte. Igual queremos saber, como todas las mañanas, cómo están ustedes, cómo están encarando esta recta final de año. Cuéntenos, si tienen los comercios nos cuentan cómo están, si pueden hacer compras nos cuentan cómo andan, si las están pudiendo hacer, si no, si están con problemas con el laburo, lo mismo, si son jubilados, si están recalientes, si hoy quieren ir a la Plaza de los Dos Congresos, para que esto se termine de una vez y para todas. Bueno, también pueden contarlo, 11 3200 0530. Y conectados también en YouTube, somos Radio AM530, ya estamos también ahí en el streaming por todas las redes. Los trenes, atentos, Tren Roca, el ramal La Plata está circulando limitado entre Constitución y Quilmes. El resto de los ramales circulan de acuerdo a su diagrama habitual. El tren Mitre circula con cronograma especial por obras. Y después parece que hay paro de controladores hoy, así que atentos con eso también. No va a haber despegues de cabotaje entre las 8 y las 11. Subte D hasta las 2 de la mañana porque hay recital de Airbag en River, hoy y mañana. Así
dejé el pie justo. Soler, ¿cómo no me vas a poner nada de Airbag? Para que suene ahí cortineando un poquito. ¿Querés que te cuente la historia de Airbag? ¿Cuándo nació la banda? ¿Cuál fue su primer show, su primer recital? Ahora en un rato nos vamos a meter en ese tema. ¿Cómo anda Gary Castro también ahí de otro lado? Es la producción, coordinación, Silvio Soler, Juan Pablo Fierro, Leandro Deza, Vicente Castro. Me río de lo lindo que se va a poner este cierre de año, entre otras cosas. A mí cuando se arman dramas, esto ustedes ya lo habrán notado, pero cuando se arman dramas me agarra una risa, una cosa así como medio de que me tiento. No lo digo por los dramas sociales, lo digo drama en general. A veces viste que cuando pasan cosas de los vínculos humanos, entonces me tiento y a veces lo canalizo de esa manera. Con los dramas sociales me pasa que me enojo un poco, como hoy que vamos a tener un día bastante cargado en el Congreso de la Nación. A partir de las 14 horas hay sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados, pero nos vamos a meter en ese detalle y bueno, está ese que es un drama social de esos que no causa gracia. Buenos días, querido Gustavo Cirelli, ¿cómo estás? Buenos días. Hace 2 años usted se está riendo todo el día, ¿no? Claro, lo que pasa es que yo me río de los dramas más humanos, pero más los íntimos. De los sociales me cuesta, es más difícil, sobre todo en estos contextos, en estos momentos. Usted no es un buen compañero como para ir, digamos, a visitar a un enfermo o a un velorio. Según quién, claro, según quién. Si hay espacio para el humor negro, bueno, capaz nos reímos todos. Viste que igual es muy, eso en los velatorios se pasa mucho, viste que yo he estado en velorios donde hubo risas, sí, pero bueno, es siempre cuando son situaciones más naturales. Bien, y después por favor cuénteme bien de Airbag porque no lo tengo en el radar. Está tocando en River. Perfecto. Sí. Hoy en un rato nos metemos en eso, no me provoque Cirelli porque voy a hacer el programa todo tentado. Vamos a meternos con los títulos principales de esta mañana. Decíamos que hay mucha información que se va a jugar en el Congreso de la Nación, pero ayer, y de paso aprovechamos para repasar la tapa de los diarios, porque hoy está en todos lados. Se confirmó algo entrada la tarde mientras se buscaba el dictamen del presupuesto, un dictamen que salió finalmente en la Comisión de Presupuesto encabezada por Venegas Lynch en la Cámara de Diputados, que se confirmó y sobre el pucho, sobre la hora, le metieron una modificación, que es el artículo 75. Ese artículo lo que dice básicamente es que deroga las 2 leyes que fueron aprobadas e insistidas por el Congreso el año pasado, que son las emergencias. ¿En qué? Emergencia en discapacidad, en fondos para las personas con discapacidad y para todo ese sistema de cobertura, y la emergencia en recursos universitarios, en fondos universitarios. Bueno, finalmente buscan derogar esas 2 cosas, esas 2 emergencias que incluso fueron rechazados sus vetos el año pasado, recordamos, el año pasado, mirá, ya estoy en el 2026, ahora hace 2 meses, en septiembre, en el Congreso de la Nación por ambas cámaras. Bueno, ese es el título principal de esta mañana, y a las 14 horas va a haber sesión en la Cámara de Diputados, y por supuesto, como ese dictamen quedó firmado, dictamen de mayoría, pero con disidencias, y como también hay dictamen de minoría, de Unión por la Patria por un lado y de Provincias Unidas por el otro, ¿no? Pidiendo modificar ese proyecto, no solamente este punto de las derogaciones, sino muchas otras cosas más. Se va a terminar definiendo hoy en el recinto. Seguramente haya artículos que se modifiquen incluso en el recinto hoy, así que es un día para estar bien atentos. Desde las 14, en paralelo sabemos, ¿no? Como todos los miércoles, la movilización de los jubilados en la calle, y hoy Monteoliva, la enviada de Patricia Bullrich, va a estar con otro operativo muy, muy grande, como ya se empieza a ver desde estas horas de la mañana, rodeando el Congreso de la Nación. Hoy debuta
la ministra esta, Monteoliva. Exacto, hizo una visita ya el miércoles pasado. Sí, pero hoy digamos que es el día más caliente con más relevancia que le va a tocar. Okay. Y mañana, ¿no? Y mañana con la movilización, por supuesto, al centro porteño también, con todas las centrales obreras. A las 3 de la tarde en Plaza de Mayo se espera una convocatoria de más de 150.000 personas, porque estaba viendo que estima o espera la CGT. Digamos, esa va a ser la movilización de cierre de año, quizá, no creo que haya tiempo para otra. Mañana, hoy mismo hay que estar atento también en el Senado, que comienza el debate por la reforma laboral, ¿no? Que son como los dos ejes del gobierno de fin de año. Exacto, Burrich con protagonismo también. Exacto, y ahí lo que decías vos ayer, a último momento, el gobierno fue por la que venía, por el financiamiento universitario y, ¿cómo es?, el discapacidad. Viste que le quedaba alguna sorpresa con el Garrahan. Lo que están argumentando por estas horas es que como ya cumplieron con todo lo que la emergencia les demandó, no pusieron nada ni por sí ni por no, porque con el Garrahan están al día, ¿no? Claro, como había surgido la emergencia pediátrica, pero ellos le dieron en ese momento, recuerdan, de hace poquito más de un mes y medio, a los trabajadores del hospital de Garrahan. Bueno, dicen que con eso ya cumplieron. Así que, pero también entra igual dentro de la lista de ajustes para el año que viene, ¿no? Sí, y como noticias de ayer o que tiene continuidad hoy, está la visita del presidente electo de Chile, Katz, que vino a... creo que ahí se abre un nuevo tipo de acuerdo bilateral con Chile, dos presidentes del mismo paladar, así, ultraliberal, ultraconservador, ultraderecha, digamos, y que vino con el objetivo de tentar y llevarse a el viceministro. Nuestro viceministro de Economía es Danza, José Luis Danza, que es de chileno, vino para buscárselo. Es el hijo de un diplomático llamado Pedro Danza, que fue diplomático de Pinochet. Ahí alguien está mal, ¿no? O nosotros es raro tener un contratando viceministro de otro país, sí. Alguien que tiene, ¿no? Y que le das la secretaría, que es como decía Gus, es una suerte de viceministro, secretaría de Economía Política del Ministerio de Economía de la Nación, y que cumple funciones y que ahora va a defender los intereses chilenos. Entonces, bueno, o los están invocando los chilenos o nos invocaron a nosotros estos 2 años, ¿no? Con alguien que por ahí representaba otros intereses. Esto también me parece que habla un poco de que hay jugadores que están respondiendo y cumpliendo funciones en nuestros países de América Latina que responden a otros intereses, sí, claro. ¿no? Sí, que es más global, que es más... Quizá de lo mismo si Milei... Transnacional. Capaz Milei en unos años puede ser, no sé, ministro de algo de agricultura en Ecuador, ¿entendés? O una cosa, o en Bolivia, o Patricia Burrich por ahí puede ser ministra. Cuando empezás a tener carácter de virreinato, es más fácil poder digitar esas cosas. Hay una frase de ayer de Danza, que estaba muy emocionado, digamos, porque lo vinieron a buscar, y Caputo también, que chichoneaban, creo que en carajo, en el streaming del Gordodán, de que no lo va a dejar ir, que es irreemplazable o intransferible, bien futbolero, que dijo, terminó la etapa, ¿no?, de la estabilización, y ahora se vuelve la etapa del crecimiento, la inversión y el bienestar. Esa es la lectura que hace Danza de la situación que está viviendo los argentinos, ¿no? Comienza, no vuelve. Y mira, título principal, también para seguir repasando temas, y ahora nos vamos a ir a Venezuela. Atento que tenemos una entrevista. Bueno, esa es otra de las noticias. Importante, y lo vamos a cubrir ahora con la entrevista, y también les vamos a contar algunos detalles, porque ayer se calentó sobre las últimas horas del día la situación bélica. Es las renuncias que está teniendo también el gobierno nacional. Ayer metió 3 renuncias importantes en el transcurso de un solo día, todas que responden a el ministro Luis Caputo. Mira, pongamos el título principal de Clarín, que lo da ahí como tema central en importancia. Más influencia de Santiago Caputo en Arca y de Karina Milei en el Banco Nación, dice, porque claro, están hablando de Andrés Vázquez, el investigado Andrés Vázquez, que asume en la ex AFIP, y después de Darío Wasserman en la entidad bancaria. Hombre clave en la estructura que fuera el macrismo de Milei en la ciudad de Buenos Aires.
muy vinculado al negocio inmobiliario. Tal cual. Y a... A Karina Milei, obviamente, su esposa, es Pilar Ramírez. Pilar Ramírez. Legisladora porteña. Persona clave del mileísmo en la legislatura porteña. Y de Karina Milei, concretamente. Y te diría que es casi la mujer, la única mujer de confianza que hay, así, línea directa de Karina Milei, que no confía mucho en mujeres generalmente. Él, el funcionario, Wasserman, y su mujer son una pareja para seguir de cerca en los próximos años en la Argentina, digamos. Y encerrándose mucho en sí mismo. Ayer una frase que me dijeron, Gus, y que sonaba fuerte en la Casa Rosada, es volverse sobre los propios para hacer lo que sea necesario. Claro, recordemos que el hombre que salió de la dirección y presidencia del Banco Nación era un hombre que responde a Schiaretti, al ex gobernador cordobés, ¿no? Tenía que ver todavía con algo de algún acuerdo más amplio que intentó tener este gobierno. Un armado más ligado a Guillermo Franco, el ex jefe de gabinete. Exactamente. Sí. Hay como temas para ir abordando. Me llama la atención la tapa de Clarín que la noticia es el crecimiento de la influencia, ¿no? Sí, sí. Que es como, nada, una noticia elegida, editorializada, digamos, en algún sentido, porque bastante subjetiva, ¿no? Y después, sobre la noche, renunció el titular de la comisión de asunto de energía atómica, de la Nación, la Comisión de Energía Atómica de la Nación, renunció entrada la noche, en otra área que, ahora hay una secretaría, ¿no? Y se vio intervenida por una Secretaría de Energía Atómica, todo esto comandado por el Toto Caputo, y que parece que este hombre llegó a su límite porque le empezaron a pedir cosas que no puede, a las que no pudo responder. Básicamente, después profundizamos en eso. Separamos y nos vamos con la primera entrevista a Venezuela. Lo mejor es tener un buen comienzo. Bien, y cuando pasan 21 minutos de las 7 de la mañana, saludamos a Jorge Tano Pisani, trabajador de Metrodelegados, que está en el Congreso Constituyente de la clase obrera de Caracas, Venezuela. ¿Cómo estás, Tano? Acá Nico Márcico y Gustavo Cirelli te saludamos. ¿Cómo andan, compañeros? Acá bien, mirando Caracas desde un piso 17, amaneciendo, 6:20, cerca ya de la mañana acá. Una hora menos que Argentina. Sí, Tano, a ver, contame cómo se ve Caracas a esta hora desde el piso de 17. ¿Qué es lo primero que ves? ¿Cómo es el movimiento de la ciudad a esta hora? Estábamos pensando exactamente lo mismo, mira qué loco. Nada, es como una ciudad grande de las pocos, yo no conozco tanto, conozco Rosario, Córdoba, empieza un movimiento normal. Uh-huh. Los medios allá, no los nuestros, ¿no? No los medios amigos, sino los medios que están siempre con sus intereses económicos particulares y de un pequeño sector de la Argentina, informan la situación en Venezuela como que fuera todo catastrófico, como que estaría todo parado, como que los vuelos no llegan. Bueno, nosotros llegamos ayer en avión, costó un poquito, eso hay que reconocerlo, ¿no? No es muy fluido porque varias compañías han decidido dejar de volar acá, presionados por Estados Unidos centralmente, pero está funcionando normalmente, está amaneciendo como cualquier ciudad grande, hay mucho consumo, otra de las cuestiones que no cuentan, que no se dicen. Caracas hoy es una ciudad que hay mucho consumo, no sé si es tan bueno eso, es una cuestión a debatir el consumo en sí mismo, ¿no? Sí, pero, sí. Pero nada, está normal, aunque yo amanecí recién con la noticia de que atacaron a 3 barcos más petroleros de acá, de Venezuela, armada norteamericana, ¿no? Eso es gravísimo, me parece, es gravísimo. Ayer lo estuvimos analizando, cerró el Congreso acá nacional Nicolás Maduro y ahí arrancamos el internacional. O sea que el espacio del Congreso Constituyente de la clase obrera, sí, y que hoy cierra, sí, digo, está, por ejemplo, ¿no? Porque uno piensa, bueno, en este contexto donde no sabemos si lo que estamos transitando son días de preguerra
o que en Venezuela y en el Caribe y en América Latina, uno piensa, bueno, todo lo que esté pasando allí va a ser en carácter o en situación de emergencia, ¿no? Uno se imagina a la película pochoclera hollywoodense, locura, pánico y locura en Las Vegas, todos corriendo de un lado para otro, ¿no? Debatiendo en el Congreso cómo hacer para, no sé, para hacer la quinta internacional y de repente ir a la costa a pararse todos los trabajadores y a frenar el imperio, bueno, algo por el estilo, pero no, ahí está habiendo espacio para el análisis, está todo ordenado, digo, es esa la escena hoy. Exacto, el gobierno venezolano me parece que ha centrado su política, si bien se está preparando para un presunto ataque, incluso a nosotros, a los de los sindicatos, nos llama mucho la atención que, por ejemplo, los sindicatos acá tienen Secretaría de Entrenamiento Militar, ¿no? O sea, han puesto toda la estructura social, también hay entrenamiento militar en los barrios, o los movimientos sociales, han puesto la estructura social también para la defensa del país, ¿no? No, eso pero, desde, me parece que ¿eso es de ahora o, sí, o de hace años? El no, entrenamiento militar en sindicatos. Lo de los sindicatos lo empecé a charlar este año. No sé si tiene muchos años más, no quiero dar información que no conozco, pero sé que este año por lo menos se profundizó seguramente. Y yo pero igual creo que la política del gobierno de Maduro se centra en la paz. En la paz, más que en preparémonos para pelear, sino en una denuncia mundial con lo que está pasando y centrado en la paz como política central. Y creo que es correcta, ¿no? Porque pelearse con un gigante que trajo acá a las orillas del Caribe venezolano más barcos que lo que fue la crisis de los misiles en Cuba con la Unión Soviética, creo que están jugando muy fuerte y bueno, es bastante despareja la pelea, entonces me parece que centraron su política en la paz y para mí es correcta, ¿no? Y igual me gustaría ir a ver, no creo que llegue hoy, pero me gustaría ir a ver a la costa los barquitos ahí cerca, muy cerca. ¿Se ven desde la costa, decís? Desde la costa de... No, yo todavía no fui. No, pero pensé que se veía y que se sabe ve. Que se ven desde ahí, ¿no? Sí, se ven porque han capturado incluso barcos pesqueros, no solo lanchas, o sea, no solo de venezolanos, sino sé que de Trinidad y Tobago, de otros países de acá, de Centroamérica. No, pero no imaginé que la proximidad era tal, que se veía de la costa. Digo, obviamente que, dicen que el acoso sí. Pero... O sea, sí, algo se ve, nos cuentan los compañeros de acá. No sé la cara, no te puedo, figurar porque yo no lo vi, no estoy al tanto de eso. Pero bueno, me parece que centraron su política en la paz y para nosotros nos parece correcto. Está perfecto. No, me llama la atención esto. No sabía que estaban en una posición desde donde, claro, se veían ahí desde la costa de los barcos, porque ya empieza a tomar carácter, ¿no? De, bueno, la escena, la escena de conflicto está ahí como muy presente cuando caminás por la Rambla. Entonces digo, bueno, ahí me parece que es una postal importante la que dejaste. ¿No? Estamos hablando con Jorge Tano Pisani, trabajador y metrodelegado, que está en el Congreso Constituyente de la clase obrera de Caracas, Venezuela, justo en estos días. ¿Hubo algún tipo de revuelo por el comunicado de Donald Trump de anoche, hablando de los recursos naturales y de las tierras como venezolanos como parte de Estados Unidos, y la posterior respuesta del gobierno venezolano después, todo esto ahí cerca de la medianoche? Tano, ¿hubo algún revuelo con eso? Sí, ya se está informando eso acá y seguramente lo tratemos hoy con los delegados de muchos países, de África, de Europa, de toda América, incluso de Asia. Seguramente toquemos ese punto como un punto central. Se está discutiendo eso. Me parece que en todo el país, lo poco que yo pude observar es que sí, lo están tomando con mucha fuerza ese problema, que bueno, que es un paso más. Bueno, y anoche atacaron a 3 petroleros más, o sea, es como que se profundiza el avance de Estados Unidos acá, pero podemos pensarlo, no siempre querer ver lo positivo, porque también para hacer las cosas correctas, yo creo que también son como profundizar, porque tampoco tienen una salida política el gobierno de Trump para este tipo de conflictos, o sea, están profundizando a ver qué pasa, porque si no
no, si ellos tuvieran un consenso mundial alrededor de estas actividades, ya creo que hubieran avanzado mucho más rápido. Ya tenemos varios meses de que se empezó la amenaza, claro. Claro, entonces me parece que no están muy bien en su concepción política y en su influencia. Me parece que pueden ser cuestiones de una desesperación de poder posicionarse mundialmente, me parece. Sí. Me parece que también viene por ahí. Sí, es parte del problema mundial, ¿no? Lo que pasa en Ucrania, lo que pasa en Venezuela, las discusiones con China y con Rusia, a veces tiene que ver mucho con esos posicionamientos. Sí, pero en las últimas horas hubo una escalada de parte de Trump con respecto a Venezuela muy fuerte, que tiene que ver con esto del el bloqueo a lo que considera él buques ilegales de petróleo que se han sancionado, y después dice la recuperación de tierra y petróleo que nos pertenecen, como si barriendo cualquier tipo de soberanía venezolana sobre eso, ¿no? Sobre las propiedades. Y yo creo que va a avanzar sobre el resto de Latinoamérica y sobre Argentina. Ahora son todos acuerdos monetarios, de préstamos y todo, que por supuesto se van a tener que devolver con bastantes intereses, como acostumbran a hacer ellos, pero cuando sea necesario seguramente van a intentar avanzar sobre otras posesiones nuestras, otras riquezas que tenemos Argentina y el resto de América. Pero no, yo no se la veo tan fácil, ¿viste? Brasil me parece está bien ubicado, Lula en este caso, si bien ellos siempre han tenido una buena relación con Estados Unidos, están muy ligadas sus economías, pero me parece que se ha plantado bien, me parece que Rusia y China se plantaron bien. Colombia también, México por primera vez, te diría también. Casi la historia democrática mexicana tiene un gobierno que se puede plantar y que está en capacidades de hacerlo, ¿no? Claro, viste, y ustedes compañeros lo saben, yo creo que todas estas políticas se pueden aplicar para enfrentar a estos tremendos enemigos si tenés bastante bien armado el frente interno. Me parece que la cuestión de México, como están respondiendo a sus necesidades propias, puede decirle a los ciudadanos de México que tienen al gigante ahí a 2 cuadras, decirle, bueno, esto no está bien lo que está haciendo Estados Unidos, cuando generalmente no pasó, en periodos muy particulares de la historia de México. Entonces, bueno, me parece que ¿Hasta cuándo te quedás? Yo me quedo 3 días más. 3 días más, ahora pasado mañana hacemos una pasada por Cuba, porque es parte del itinerario aéreo. Vamos a reunirnos con compañeros allá también, para ver cómo está la situación sindical, de las organizaciones sindicales allá en la isla, pero bueno, un par de días más acá haciendo el aguante, y vemos que por lo menos un sector importante de la sociedad está fuerte. Bueno, ante lo que suceda estamos en contacto permanente, digamos, desde acá las noticias, lo que se lee, obviamente, con la intencionalidad de algunos medios, es que lo que está sucediendo es una suerte de ultimátum de Trump sobre gobiernos de Maduro y todo lo que eso sucede. Vos comentás que por lo visto la vida cotidiana todavía en Caracas continúa, entre comillas, si se puede decir, una vida cotidiana normalmente. Claro. Sí, se están abriendo los negocios, se está empezando a llenar la calle de autos, como sería cualquier mañana, por ejemplo, en Buenos Aires o en Rosario, o en Córdoba. Hablo de las ciudades que yo conozco, pero seguramente las otras grandes ciudades, Mar del Plata. Lo que pase, ¿cómo se llama? Casi que te diría, quedamos en contacto permanente y tenés prioridad. Sos el cronista de Radio Madres en Caracas. Y después de esa girita, cuando vuelva ya te aviso que te van a esperar con una pechera roja que va a decir comunista grande como una casa, porque si Venezuela, Cuba y de ahí volvés para Buenos Aires, acá en Migraciones, la policía de Burri, ya sabés, ¿no? Bueno. Pero y los compañeros que a los metros delegados, eso mucho no les afecta. Bien, y estará siguiendo allá la tremenda movilización que tendremos el jueves acá en Plaza de Mayo. ¿Hay más representación argentina o estás vos solo allá? No, está el sindicato de Canillitas, está ATE Capital, está ATE Nacional, hay varios sindicatos acá que estamos, una representación importante. Bien. Muy bien. Tano, abrazo grande, querido. Sí. Nos estamos hablando, gracias. Cuídate mucho, abrazo, Tano. Ahí estaba Jorge Tano Pisani, trabajador y metrodelegado, allá como representante de los dirigentes gremiales de Argentina en el Congreso Constituyente de la Clase Obrera de Caracas, Venezuela. Pudieron llegar bien, volar bien, llevar adelante el Congreso, hoy va a tener la participación de las autoridades del gobierno venezolano, y todo en un clima de, tensión por lo menos diplomática y discursiva con Estados Unidos. Vamos rápido a la tanda y volvemos, que tenemos hoy columna especial de María Quintero en minutos nada más, y mucha más información hasta las 8.
En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga. Prende la radio, prendete. AM530, 20 años. Somos radio, somos comunidad. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Triunvirato Ambiental te invita a participar de su programa número 200, En Vivo, una versión extendida del programa habitual. Invitados, sorteos y muchas sorpresas. Verde que te quiero verde, verde viento, verde rama. Viernes 19 de diciembre a las 18. Entrada libre y gratuita en el Pulqui Bar, Entre Ríos 484. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. El golpe que duró más de 3 meses, el fin del mito de la caída incruenta de Perón, de Rafael Cuyén y Juan José Salinas, un ensayo histórico sobre los orígenes del golpe de 1955 y el inicio del terrorismo de Estado en la Argentina. Basado en las investigaciones del Archivo Nacional de la Memoria, se trata de una obra contundente que expone la violencia política como estrategia dirigida para intimidar a la población y desterrar los avances de la Revolución Justicialista y su Constitución Popular de 1949. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. La buena lectura ilumina. Lo mejor es tener un buen comienzo.
Bueno, atentos que siguen los molinetes levantados en la estación La Croce de la línea B. Hay reclamo de los metrodelegados ahí de la línea B. Y después, con respecto al subte, el D va a funcionar hoy hasta las 2 de la mañana porque hay show, hay recitales de Airbag en River hoy y mañana. Así que así está el estado. Se van cargando de a poco los accesos a la ciudad de Buenos Aires. Y son días para andar tranquilos. Hay bastante acelere en la calle, está habiendo muchas discusiones de tránsito, muchos choques. Venimos metiendo una última semana de promedio de 100 choques diarios en la ciudad de Buenos Aires. Es un choque cada 17 minutos eso, y habla de un poco el estado de la circulación en general, ¿no? La concreta del tránsito y la emocional también. Lo digo porque justo también estábamos viendo recién de fondo en la tele algunas escenas de violencia que se dan en discusiones de tránsito, así que días ideales para andar tranquilo. María Quintero, buenos días para usted también, y después, bueno, hablando del tránsito de las cosas, tenemos que hablar de la reforma laboral, ¿no? Sí, muy buenos días, ¿cómo andan? estás? ¿Todo bien? Bien, querido. Antes de meterme en la reforma laboral y ese tema tan escabroso que venimos transitando, voy a decir que Airbag tiene un gran tema que se llama Nunca me olvides. Se lo tiro a la audiencia por si lo quieren ir a buscar. Te juro que te estábamos esperando para que nos aclares el mundo del rock. Les dé la recomendación sí. de Él la dijo banda. eso de entrada, dijo, para hablar de Airbag esperemos a Quintero. Yo le hice caso, por eso lo repetí recién. Te conozco desde Paradio. Dejarlo pasar y seguir adelante, Quintero. Reforma laboral. Reforma laboral. Vamos a hacer como un repaso de los antecedentes. ¿Por qué traje esto que me parece interesante? Justamente porque mañana tenemos la marcha y además me parece que es el tema central en términos no solo laborales sino económicos. Porque hablar de reforma laboral no solamente hablar de leyes, sino de proyecto de país. Y me parece que eso es como una frase que se viene repitiendo, pero está bueno mostrar por qué decimos lo que decimos, ¿no? ¿Por qué decimos que uno habla de proyecto del país? Y para eso vamos a hacer un repasito. Yo traje ahí algunas imágenes para poner en el streaming, un repaso sobre cómo fueron los antecedentes de la reforma laboral en la Argentina. Vamos a arrancar, aunque les parezca un montón, pero vamos a hacer rapidito, por el siglo XVIII, que estamos hablando de niveles fuertes de precarización. ¿Pero por qué hablo del siglo XVIII? No, está perfecto, Mari, nos lleva al siglo pasado. Exactamente, y estas condiciones, porque cuando hablamos del siglo XIX, del siglo XIX, el 1800, estamos hablando de jornadas laborales extensas, ¿no? Estamos hablando de precarización, estamos hablando de trabajo infantil, estamos hablando de ausencia de derechos en el siglo XIX. Y eso se sostiene en gran medida hasta 1943, salvo algunas excepciones, en 1905, que es la ley de descanso dominical, después la ley de accidente de trabajo y el comienzo de empezar a pensar la jornada laboral de 8 horas. Ese cambio abrupto en lo que es el sistema laboral argentino se moderniza a partir de 1943, cuando asume Juan Domingo Perón a la Secretaría de Trabajo y Previsión, y a partir de ahí se empiezan a adquirir derechos para los trabajadores, se les da un fuerte rol a los sindicatos y entre otras cosas, bueno, no sé, el estatuto del peón, las vacaciones pagas, el aguinaldo, la indemnización por despido, el estatuto del periodista contra el que va también la reforma laboral actual y se constituye la Constitución de 1949, que al final después no se la deroga, pero en esa Constitución quedaban todos estos derechos plasmados. Después, desde 1955 a 1976, en esos sucesos en la historia argentina de gobiernos democráticos y gobiernos dictatoriales. Y la proscripción de Perón. Y la proscripción de Perón, claro. En esa alternancia se mantienen igual gran parte de esos derechos, no se toca, el esquema laboral del peronismo se sostiene y en 1974, con el regreso del peronismo, se dictamina lo que es la ley de contrato de trabajo, que lo que hace es lo que había hecho la Constitución del 49, como que lo vuelve a hacer y plasma todos esos derechos del peronismo de manera constitucional. Y ahí, bueno, se vuelve a
a reforzarse la protección de los derechos de los trabajadores. Después entramos en la época de lo que podemos empezar a llamar el neoliberalismo en la Argentina, que es la dictadura 1976 hasta 1983, que lo que tiene es una política de flexibilización del mercado, además de una política de genocidio y de persecución, que lo que hace obviamente es prohibir los convenios colectivos de trabajo, persecución sindical y lo que el resultado de esta política es el retroceso en los derechos laborales y empieza lo que se conoce como el aumento de la precarización laboral. Contexto también donde se profundizó la deuda, ¿no? Exactamente, se profundiza la deuda, se toma deuda y se hace una apertura, ¿no?, de las importaciones también, y se empieza a destruirse el sistema industrial argentino. Después tenemos el menemismo. En el menemismo tenemos una reforma per se, digo, una reforma laboral. También vuelve a suceder lo mismo. Se hace una apertura económica, se hace la apertura de importaciones, se aplica un proyecto de país neoliberal. Y lo que la promesa era de esa reforma laboral, la reducción de los costos laborales y el fomento del empleo. Si les suena algo a lo que fue la promesa para hacer esa reforma en los 90, es exactamente la misma promesa que tenemos hoy con la reforma laboral. ¿Qué termina pasando ahí? Ahí me gustaría empezar a ver en la otra imagen, para que los vean quienes están en el streaming, que es cuáles los niveles de precarización que empiezan a suceder a partir de este momento. Bueno, ¿qué trae esa reforma laboral? Los contratos temporales, ¿no? Los periodos de prueba, eso la flexibilización de los convenios de trabajo, también una persecución al sindicalismo a través de operaciones mediáticas, operaciones políticas. Bueno, ¿cuál es el resultado de esa reforma? El aumento del desempleo, el aumento de la precarización y aún el aumento más de lo que se conoce como el desempleo estructural. Estamos hablando que terminamos en 1999, cuando se va Carlos Menem del gobierno, con un 41,9% de los trabajadores precarizados. 41,9%. Este es un informe de cifra, ¿no? Del 2013. Muy buen dato ese, casi 42%. Casi la mitad, 42% de los trabajadores terminan después de esa reforma laboral con precarización. Mirá. Ni siquiera estamos hablando de nivel de desempleo. Voy a tomar el dato de la precarización porque es la excusa para esta modernización, como lo llama Milei, que no es otra cosa que una reforma laboral mucho más profunda incluso que la del menemismo. Volver al pasado. Después tenemos el periodo 2003-2015, que lo que se hace se vuelve a la protección de los derechos laborales, a la protección de los sindicatos, los sindicatos empiezan a tomar fuerza y, bueno, vuelven las paritarias, el límite a la flexibilización, se aumenta mucho el salario mínimo, tanto que terminamos en 2015 con el salario mínimo más alto de Latinoamérica. Y el resultado obviamente es la recuperación del empleo formal y una baja fuerte en la precarización, porque estamos hablando de que esa precarización ya casi estructural, ¿no?, que se venía arrastrando desde el 76, baja a casi al 30%. Entonces, hay una relación, empezamos a ver una relación directa entre lo que es la flexibilización laboral y la reforma y el aumento de la precarización, y cuando vos protegés los derechos y la baja de la precarización laboral. De 2016 hasta hoy empezamos a tener el 2017 el intento de la reforma con Mauricio Macri, que no llega a buen puerto, pero que sin embargo termina con un 49,40% el gobierno de Mauricio Macri de empleo precarizado. 49,40%, esto es según un informe de Economía Global que hizo este año. ¿Qué termina haciendo Macri? Hace un cambio también, propone un cambio en las indemnizaciones, propone un cambio en los convenios colectivos de trabajo. Bueno, esa reforma no se puede llevar a cabo. La promesa también era la modernización del trabajo. Bueno, en ese momento los sindicatos y la gente en la calle no permite que esa reforma se lleve a cabo. ¿Qué pasa hoy?
Bueno, exactamente lo mismo que pasó en el 76, que pasó en el 90 y que quiso hacer Mauricio Macri. Que es con esta promesa de modernización laboral, lo que se termina haciendo es la flexibilización de los derechos, se va a ir contra las indemnizaciones, se va a volver a la extensión de la jornada laboral, por eso hablaba del siglo XIX, digo, ¿a dónde nos remontamos con esta nueva reforma? A la desarticulación obviamente sindical también, a través también de la persecución, porque el protocolo de Patricia Bullrich tiene que ver directamente con la detención de manifestantes y de dirigentes sindicales, la suspensión otra vez de los convenios colectivos, que no lo hace como lo hizo la dictadura, pero lo hace esta reforma también, y con el dato de que en esta promesa que nos hace Javier Milei, de que va a ser una reforma para bajar la precarización laboral y fomentar el empleo, la misma promesa que en los 90, el dato es que hoy tenemos un 42% de empleo precarizado. O sea que 4 de cada 10 trabajadores hoy son precarizados, sin aún llevar esta reforma laboral, que ya está llevada la reforma laboral, de hecho, por el programa económico que tenemos. Por eso vuelvo al inicio. No hablamos, cuando hablamos de reforma laboral, solo de leyes, sino que hablamos de proyecto de país. Bueno, obviamente, el modelo de país del 76, de los 90, el menemismo, el de Mauricio Macri y el actual, el modelo de apertura de importaciones, modelo de reformas laborales y de detrimento de los trabajadores, de los derechos de los trabajadores y los sindicatos, coincide con el incremento del empleo informal y precarizado. Y aquellos gobiernos que no fueron neoliberales, que fueron justamente los gobiernos peronistas y algunos otros en el medio, alguna cosita que sostuvo las leyes de los gobiernos peronistas, coinciden con la baja del empleo precarizado. Completísimo, María Quintero. Muy bueno ante todo la cronología histórica. Es tanto la intención del poder real contra los derechos de los trabajadores, que hay un dato clave que dijiste que tiene que ver con la desaparición de Norberto Centeno en la noche de las corbatas en julio del 76. Roberto Centeno, persona abogado laboralista, la noche de las corbatas, cuando desaparecieron en Mar del Plata varios abogados laboralistas, es el que llevó adelante la ley de contrato. Y no es casual laboral, que lo que se vuelva a poner de moda. La hazaña puesta contra los abogados laboralistas en ese caso te demuestra, es la síntesis de todo lo que y es la misma que tienen hoy, ¿no? Y que hoy están hablando de la industria de juicios, se vuelve a hablar de la industria de juicios. Es exactamente lo mismo. El negocio de la industria del juicio. Y encaramos la recta final de este buen comienzo. Dale. Nicolás Márcico repasa el menú completo en AM530. Somos radio. Buscamos la verdad siempre. 9 minutos para las 8 de la mañana. En provincia ART, a las pymes que apoyan al país las apoyamos con un plan que se adapta a su realidad. Ingresá a provinciaart.com.ar/pymes. Somos Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Recta final de este buen comienzo, como todos los días, aquí en la Radio de las Madres. Y vamos a hacer el repaso de los títulos principales para el día de hoy y también para lo que resta de la semana y casi que te diría de lo que resta del año y del mes, porque el Congreso va a ser el epicentro tanto con la Cámara de Diputados como con el Senado. Me acaba de llegar un dato. Atentos hoy cuando llegue el momento del tratamiento del presupuesto 2026, porque por si no lo saben, lo refrescamos, a la hora de votar, cuando son proyectos muy largos, el articulado se vota en general y después también está la opción de votar artículo por artículo, ¿no? Desmenuzarlo. Iba a decir desmembrarlo. Desmembrarlo es lo que quieren hacer con todas las arcas de contención del Estado y con los trabajadores, ¿no? Que como venía contando María recién. Pero, ¿qué quieren hacer entonces? Saltear la parte del voto de articulado. Entonces, ¿eso para qué es? Para que se pueda conseguir la aprobación en general, pero el artículo 75, que es el que busca derogar la emergencia en presupuesto universitario y la emergencia en discapacidad, que no se vote el rechazo específico de ese artículo, entonces que quede en el paquete general y que pase. Ahora, muchachos, ¿ustedes se piensan que la gente, que los diputados de la oposición,
que los periodistas, los comunicadores, los operadores, los jubilados que están en la plaza somos todos pelotudos? Esa es la pregunta que uno se podría hacer. Digo, o sea, que nadie se va a dar cuenta de que van a meter la votación general y no van a querer hacer la votación por articulado. Estamos todos así en Narnia, ¿no? O sea, ellos viven en Disney y piensan que todo el mundo está en la misma. Que aparte se hacen votaciones Entonces, en particular de leyes muchísimo menos importantes. A también, esta ¿no? hora, un diputado, como al que vengo consultando los últimos días, me dice, che, guarda con esto hoy, ¿eh? Entonces ya está. Digo, no van a poder hacer eso. En todo caso, después van que es el escándalo si lo quieren hacer así, a lo guapo, a lo bruto, a lo prepo, etcétera, etcétera. Bueno, eso con respecto a lo de hoy. Advertimos para que después cuando se arme un escándalo hoy a la tarde en el Congreso ya sepan que tiene que ver con esto porque lo quieren hacer pasar como quien no quiere la cosa. Hay que reconocer que el oficialismo avanza y tiene una audacia para gobernar que lo llevó a estas modificaciones a último momento en el presupuesto. Habrá que ver qué hace la oposición para frenar eso, digamos, porque... Y si no es una estrategia de distracción mientras están avanzando con todo el resto también. Digo, yo no subestimo más a este gobierno. No, eso está clarísimo. El nivel de audacia que tiene es importante. No, y que nos tomen a todos como giles seguramente sea una opción también, ¿no? Que piense que todos somos, viste, de distracción fácil, ¿no? O los diputados, no sé qué pensarán. Sí, yo creo que ellos van tan a fondo que la verdad que lo que pensemos nosotros o dejemos de pensar no les interesa. O sea, la intención es hacerlo y lo van a hacer como sea, con escándalo, sin escándalo, con Lemoine gritando, sin gritar, o sea, no les importa nada. La otra vez que estuvo Jimena López, la diputada que vuelve después de un periodo de no haber estado y se encuentra ahora con una Cámara Baja libertaria, está como sorprendida por el nivel de leimoinismo que hay en la Cámara Baja. Bueno, esa es la que toca. Bueno, escuché lo que decía sobre esto, ¿no? En la previa, mientras ayer se trataba el presupuesto, en la previa a la sesión de hoy, que arranca a las 14 horas, recordamos, Julia Estrada, la diputada nacional de Unión por la Patria, economista, analista económica, que avisaba lo siguiente sobre el presupuesto. Acaba de justificar el diputado que hicieron cambios en el dictamen de La Libertad Avanza, derogando la ley de universidades que fue insistida, derogando discapacidad que fue insistida. Las dos leyes, yo diría con el mejor número de insistencia en términos democráticos y constitucionales, han sido insistencias que hacen que estas leyes no puedan ser derogadas. Y acaba de decir que es porque no cumplen con fuente de financiamiento. A mí me gustaría preguntarle al diputado recién, ¿cuál es la fuente de financiamiento para la cuasi eliminación de bienes personales? ¿Cuál es la fuente de financiamiento para la cuasi eliminación de impuestos al RIGI, al régimen de incentivo a las grandes inversiones? Milei no lo dijo, la ley bases tampoco lo dijeron. ¿Cuál fue la fuente de financiamiento para la reducción temporaria de alícuotas de derecho de exportación del mes de junio que luego se convirtió en permanente? ¿Cuál fue la fuente de financiamiento para el 0% de alícuota a la soja y otros cereales que solamente aprovecharon 10 agroexportadoras, no los productores? Bueno, claro, porque mientras dicen no hay plata, generan ese contexto para algunos rubros puntuales, como recién destacaba Julia Estrada, y le quitan también a un sector de la sociedad bienes personales. Entonces no es que no hay guita. No hay guita para las personas con discapacidad y sus familias. No hay guita para los estudiantes universitarios. Bueno, ¿no? Vos ayer diste la cifra de ATN que el gobierno está distribuyendo en ciertas provincias. 43.000 millones de pesos. Bueno. Digo, plata hay. Había guita. Y ahora sobre Ciudad de Buenos Aires también, para bueno, tener ordenado el macrismo en la elección. Ese dato que acabas de decir es una de las claves, Gus, también de hoy, porque para acompañar el PRO, incluso, ojo que eso se define también en el recinto, dijo, bueno, pero meteme sobre el pucho, meteme la coparticipación porteña. Si no, no te acompaño en nada. Así que está en tensión eso por estas horas. Sí, es una de las claves de hoy también, sí. Sí, de hecho, entendemos que tienen guardada esa plata para condicionar a los gobernadores para que voten todo este paquete de reformas que tienen de acá en más. Por eso digo, la plata está, lo que está también es un proyecto de país clarísimo. Ayer ¿A quién va esa plata? Un encuentro en la Casa de la Pampa de gobernadores peronistas, no obviamente opositores que estaban Infran, Axel, Siliot, el de La Pampa. El de La Pampa, y no me acuerdo otro más, creo que había, pero bueno, y diputados y diputadas nacionales. Habrá que ver qué sale de ahí, ¿no? En este momento. Me parece que lo que sí está quedando claro es, bueno, la CGT,
¿no? La CGT, los bloques de Unión por la Patria, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. En el Senado ahora el interbloque se pasa a llamar Popular, también otro de los datos. Y lo que pensaba es, bueno, y estos gobernadores que recién mencionaba Gustavo, que convocaron a esa reunión en el día de ayer. Me parece que está claro ahí, bueno, quiénes van a estar para resistir esta reforma. Hablando de la CGT... La CGT y las 2 CTA. Y las 2 CTA también, Y las Madres de Plaza de Mayo. Y las Madres de Plaza de Mayo, exactamente. Gus... un tema que hablábamos recién, digamos, que es para tocarlo con mucho cuidado y precaución, digamos, y mucho respeto, que tiene que ver con el hallazgo de un soldado muerto ayer, de un balazo en la cabeza. Todo indicaría, los primeros indicios, que habría sido un suicidio, pero lo está investigando la justicia. Arroyo Salgado tiene la causa, ¿no? Digamos, se desprenden varios análisis a priori de lo que sucedió, digamos, que es la custodia dentro de la Quinta de Olivos del presidente de la Nación, un muchacho de 21 años con claramente problemas de salud mental, que sí, a ver, claramente no, que vamos a hablarlo en potencial, que tendría que ver con eso, un drama personal puesto ahí. Una carta que aparece también. Una carta, pero también atrás de eso, la precarización laboral de las Fuerzas Armadas. Digamos, cuánto ganaba, atravesado por deudas personales que superarían los 2 millones de pesos. Digamos, ese es el estado de las Fuerzas Armadas que dejó Petri, Luis Petri, que se fue como diputado, que hizo todo el show. Hace un tiempo atrás, recuerdo que, si bien tiene que ver con las fuerzas de seguridad, otro suicidio en los baños del Churruca, porque la obra social de la policía, como también la crisis está pasando en la obra social de las Fuerzas Armadas, no le estaba cubriendo ya el tratamiento. Lo hemos tratado acá al aire, recuerdo, lo hemos hablado con María. Ese es el escenario también de lo que hay atrás de la reforma laboral y demás, ¿no? En lo que pasó ayer en Olivos. Y estamos hablando de la custodia del presidente de la Nación, nada más y nada menos. ¿No? Exacto. En la Quinta de Olivos, digo, lugar más importante para cuidar, ese, la Casa Rosada y el Congreso no hay, ¿no? Para esas autoridades y esas fuerzas. Nos vamos a reencontrar mañana a las 7 de la mañana. Sí. Lo de Arroyo Salgado, que aparte de encontrar la carta y todo lo que indica, ¿no? El suicidio, no descarta igual ninguna hipótesis. Eso digo, ella lo dice incluso después de todas las pruebas principales. Sí, claro. Así que eso va a seguir siendo investigado. Me parece que también está para estar atentos. Y último dato, hoy arranca también el tratamiento de la reforma laboral en el Senado, comandado por Patricia Bullrich. Los aliados de las provincias, senadores, le dijeron: no encaramos este debate si no llamás a la CGT. Así que la CGT va a ser parte también de ese debate. Nos reencontramos mañana. Quédense, ya llega Roberto Caballero con Equipazo. Quintero. Y nos vamos a ir con Airbag. Nunca me olvides. Así escuchan el tema que les recomendé. Temazo. Se lo pueden dedicar a quien sea. Yo tengo alguien a quien dedicárselo, ya lo saben. Hasta mañana. Chau.